solas. Escuchaba a la gobernadora María Eugenia Vidal diciendo que seguramente no vamos a querer volver al pasado, y yo me pregunto, ¿por qué no quiero volver al pasado? ¿Podemos poner en duda esas afirmaciones? ¿Por qué no querría volver a un pasado donde, por ejemplo, se terminó Yacyretá después de 50 años? Un proyecto de Perón. Se terminó en ese pasado reciente. ¿Por qué no querría volver a un pasado en donde también se terminaron Atucha 2 y Atucha 3? ¿Por qué no querría volver a un pasado en donde se terminó el interconectado nacional? Entonces provincias que hasta hace poco considerábamos inviables, o por lo menos ellos las consideraban inviables, tuvieron los 500 watts necesarios para tener ellos también industrias. ¿Por qué yo no querría volver a un pasado en donde se nacionalizó YPF y entonces nos quedamos con el 40% de vaca muerta y nos aseguramos 200 años de gas y 100 de petróleo? ¿Por qué no querría volver a un pasado en donde se duplicó la cantidad de personas que tenían agua y cloacas? Pensemos, preguntemos. Me dicen que no vuelvo al pasado, ¿pero por qué? ¿Por qué no volvería a ese pasado? ¿Por qué no volvería a un pasado en donde, según la Unión Industrial Argentina, y pueden encontrarlo en la web, todos estos datos están en la web, donde según la Unión Industrial Argentina la industria creció un 92% entre 2003 y 2015. ¿Por qué no volvería a ese pasado? ¿Por qué no volvería a un pasado en donde, según la Bolsa de Cereales de Rosario, la cosecha nacional se duplicó y pasó de 60 a 120 millones de toneladas? ¿Por qué no querría volver a un pasado en donde, según el Macri, el INDEC de Macri y de Todesca, el PBI creció un 60%? ¿Por qué no volver a un pasado en donde, con toda esa riqueza generada, se duplicó el presupuesto en ciencia y se repatriaron 1.000 científicos? ¿Por qué no volver a un pasado en el que, con esa riqueza generada, construimos el ARSAT 1 y 2 y nos convertimos en uno de los 8 países en tener satélites de venta de datos? ¿Por qué no volver a un pasado donde además esa riqueza generada se invirtió en recursos humanos jóvenes, en las compus para todos los pibes del país, para que se preparen para ese futuro de ciencia y de tecnología? ¿Y por qué no volver si encima de hacer todo eso nos desendeudamos y la deuda pasó del 160% del PBI al 40% y solamente el 12% en dólares con privados? ¿Por qué no volver a un pasado en donde cancelamos la deuda con el PBI? Y encima nuestros jubilados pasaron de solo la mitad de los mayores tener la jubilación a todos, y de cobrar el 35% móvil al 75% móvil. ¿Por qué no volver a un pasado en donde, según Juan Carr, llegamos al hambre cero? Si había pesada herencia, ¿por qué el 16 de febrero de 2016 Alfonso Prat-Gay le envía a Wall Street, cuando le pide un crédito de 30.000 millones de dólares, un memo en donde dice que Argentina es el mejor país de Latinoamérica, donde dice que estamos desendeudados, que la educación llegó a su máximo nivel, que hemos construido 2.000 kilómetros de autopistas, que tenemos un déficit fiscal controlable? Si era tan pesada la herencia, ¿por qué le dijeron eso a Wall Street? ¿Le mintieron? ¿Son tontos? ¿Se creen las mentiras los de Wall Street? ¿O nosotros nos creemos las mentiras? A ver, pensalo. ¿A quién es más fácil engañar? ¿A Wall Street o a nosotros? Si la culpa es de la pesada herencia, si estamos fundidos, ¿por qué los bancos aumentaron sus ganancias un 1000% desde 2015 hasta ahora? Si estamos fundidos, si se robaron todo, si no dejaron nada, ¿por qué las energéticas aumentaron por 7 sus ganancias de 2015 hasta ahora? Si la suba de las tarifas era para tener mayores inversiones, ¿por qué están repartiendo miles y miles y miles de millones de pesos entre los dueños de las energéticas y se llevan esa guita a la casa en vez de invertirla? Otra cosa, porque hay mucho voto antichorra. ¿Por qué, si Cristina es una chorra, necesitaron que todas las causas contra Cristina fueran a Bonadío?
¿No hubiera sido mejor que todas las causas fueran a jueces distintos, por ejemplo? Sorteos transparentes de jueces para que todos nos quedemos tranquilos, que realmente es una chorra. ¿Por qué necesitaron que todas las causas las tuviera Bonadío si era una chorra? ¿Por qué si De Sousa y Cristóbal López son evasores, la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que no es cierto? Los peritos, los contadores de la Corte Suprema de Justicia acaban de decir que en el momento en que Mauricio Macri pidió que encarcelen a los dueños del medio crítico más grande, los tipos tenían una pequeña deuda y esa deuda estaba dentro de un plan de pagos absolutamente regularizada, sin un mes de atraso. Y si están tan bien, ¿por qué necesitan cambiar un sistema electoral que siempre funcionó bien por uno que siempre funcionó mal? Mañana termina la campaña. ¿Qué les parece si nos hacemos preguntas? Y pensamos nosotros solos, sin quedarnos con las afirmaciones de Macri, ni de Alberto, ni de la Nata, ni de Navarro. Hagámonos preguntas simples para poder reflexionar, porque hay mucho en juego, ¿eh? ¿Por qué pelearnos? ¿Por qué estar tan seguros de que tenemos razón? ¿Por qué no dudar? Ustedes saben que los griegos tienen una sola palabra para dudar y pensar, no la pueden diferenciar. Es decir, para los griegos, los grandes pensadores occidentales, no se puede pensar sin dudar. Dudemos un poco antes de votar.